demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañan en esta ocasión. Hace tiempo que no estábamos con ustedes, tuvimos problemas con el huracán John que estuvo cerca de las costas de Oaxaca, la sierra sur de Oaxaca, y nos afectó en esa parte y por esa razón hemos tenido que pausar lo que son los programas que teníamos planeados para el mes de septiembre. Pero el día de hoy vamos a estar un rato con ustedes, vamos a platicar un poco acerca de un tema un poco interesante que vamos a estar analizando. Vamos a estar hablando acerca de la ascensión de Cristo o la ascensión de Jesús, acerca de este tema que es fundamental para la creencia cristiana. Pero realmente, ¿qué debemos de entender con el tema de la ascensión de Jesús? Realmente es un tema clave para poder desarrollar lo que es la teología cristiana. Pero realmente, ¿cómo debemos de interpretar este pasaje que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, también en el Evangelio de Marcos y en el libro de los Hechos? Vamos a estar analizando desde el aspecto crítico, histórico y literario. Vamos a analizar la crítica de forma, vamos a analizar la crítica textual y al final vamos a leer cómo uno de los teólogos que hoy ha estado en boca de muchas personas, este teólogo, principalmente por sus últimos libros, en el cual maneja lo que es el tema crítico, y aún podemos decir que las mal llamadas ciencias bíblicas, que simplemente es usar las ciencias seculares como una rama auxiliar para la interpretación bíblica, algo que no resta sino que suma, pero que muchos han tratado de usarla para desviar realmente la creencia de las personas. Pero vamos a tratar de resolver este tema tan controversial acerca de la ascensión y cómo lo resuelve este teólogo. Entonces vamos a empezar, vámonos rápido, no quiero tardarme mucho. Más adelante vamos a dar un mensaje en el canal, probablemente mañana o pasado, acerca de unos cambios que se vienen en el canal. Tristemente, hay cambios personales que me van a impedir estar con ustedes algún tiempo, pero esperemos que por gracia podamos regresar
y seguir con este proyecto del canal. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a analizar este problema de la historia de la ascensión. Entonces aquí tengo aquí tenemos el texto en paralelos acerca de la historia de la ascensión de Jesús. Vamos a leer primero lo que es el Evangelio de Lucas. Vamos a tocar el tema también del Evangelio de Marcos. ¿Por qué estoy haciendo un estudio en paralelo? Vamos a aplicar lo que es la crítica literaria, la crítica de forma y la crítica de redacción. Recordemos de que el Evangelio de Marcos es el Evangelio supuestamente más antiguo, probablemente en el año 50, otros lo datan en el año 70. El Evangelio de Lucas es datado entre el año 80 y 90 después de Cristo. Pero algo interesante es de que el Evangelio de Marcos, el versículo 9 al 20 es espurio. ¿Eso qué quiere decir? Que el texto que encontramos en versículo 9 al 20 fueron interpolados posteriormente, no pertenecen al Evangelio de Marcos. Y aquí podemos ver de que el Evangelio de Marcos fue completado posteriormente por quien sea que haya sido. Se influenció por la literatura de Lucas y el Evangelio de Juan. Por esa razón encontramos la historia de la ascensión en el Evangelio de Marcos. Y dice, Marcos 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Aquí tenemos este texto donde nos habla acerca de la ascensión de Jesús. Sin embargo, recordemos de que el texto de Marcos del 9 al 20 es espurio y por lo tanto no podemos considerar al Evangelio de Marcos como un texto fiable para nuestra investigación acerca de la ascensión. Y por lo tanto descartamos Marcos para poder hablar acerca de la ascensión de Jesús, debido a que estos textos fueron puestos posteriormente en este evangelio. Y lo que llegamos a concluir es de que Marcos no nos habló acerca de apariciones. Marcos termina simplemente su evangelio cuando las mujeres ingresan al sepulcro, ven y encuentran el sepulcro vacío y una persona que les dice de que Jesús ha resucitado, que lo tendrían que ver en Galilea. Entonces las mujeres se van y tienen miedo y termina el evangelio ahí. No existe el relato de las apariciones de Jesús en el evangelio de Marcos, el evangelio más antiguo y menos teológico. Tampoco se encuentra la historia de la ascensión de Jesús, debido a que ésta fue puesta posteriormente, no pertenece al Evangelio de Marcos. Probablemente el Evangelio de Marcos no le interesaba hablar sobre apariciones, tampoco acerca de la ascensión de Jesús, pero sí le interesaba brindar el mensaje a los primeros seguidores de Jesús de que el sepulcro se encontraba vacío y por lo tanto esto sería un testimonio de la resurrección. Sin embargo, pasa el tiempo, estamos ya en el año 80, 90 después de Cristo, ya está en circulación el Evangelio de Marcos, pero sin embargo recordemos de que habían ciertos huecos argumentales y el movimiento de Jesús o los seguidores de Jesús ya se empezaban a preguntar si realmente no habían apariciones o qué pasó después de que el sepulcro se encontraba vacío, ya que ahí es donde termina el primer evangelio. Entonces Mateo elabora sus propias tradiciones, su propia literatura, y de la misma manera Lucas elabora ciertos relatos y ciertas historias y que acaban en su propio evangelio. Entonces descartamos lo que es el evangelio de Marcos para la investigación de la ascensión de Jesús.
Y solamente nos queda el testimonio de Lucas. Y aquí hay un problema inmenso en la historia de la ascensión. Si Marcos no nos habló sobre la historia de la ascensión, tampoco Mateo nos habla acerca de la ascensión. Juan, el Evangelio de Juan tampoco nos menciona nada sobre la ascensión de Jesús a los cielos. ¿De dónde sacó Lucas la historia de la ascensión de Jesús? Entonces, como venía comentando, esto plantea un problema. Solamente el Evangelio de Lucas nos narra acerca de la ascensión. Nos está hablando en una época muy tardía, en el año 80-90 después de Cristo. Y además Lucas escribe para los gentiles, para los griegos, no para el judío. Y esto plantea el problema acerca de las fuentes. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizó Lucas para hablar acerca de la ascensión de Jesús? Recordemos de que Marcos no nos habla de ascensión. Mateo tampoco nos habla de una ascensión. Y el Evangelio de Juan tampoco nos habla de una ascensión. Y esto plantea el problema porque desde la crítica de redacción literaria no podemos considerar como histórico un hecho que solamente un evangelista redacta. Hay un criterio que se llama el criterio múltiple. Para que podamos entender, el criterio múltiple nos dice de que cierta historia o cierta redacción de los evangelios tiene una posibilidad histórica siempre y cuando 3, 4 o 2 evangelistas nos narren la misma historia, aunque redactados desde diferentes trasfondos, desde diferentes contextos, pero la idea debe de ser la misma. Entonces, si nosotros eliminamos a Marcos acerca de la ascensión, solamente nos queda Lucas, y por lo tanto el criterio de testimonio múltiple no se cumple en lo que es el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, se duda en la crítica literaria de que realmente sea un evento histórico. Dice el Evangelio de Lucas: y sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Esta es la literatura que nos trae Lucas de cómo Jesús asciende a los cielos. Y como acabé de mencionar, no tenemos testimonios en otros evangelios. Tenemos en el Evangelio de Hechos, pero no sabemos si fue influenciado por Lucas, teniendo en cuenta de que es el mismo autor. Pero desde los criterios de historicidad no se toman en cuenta al libro de los Hechos, sino los 4 evangelios. Para que realmente tenga algún trasfondo historiográfico, las redacciones de las historias de los evangelios tienen que cumplir ciertos criterios: el criterio de antigüedad, el criterio múltiple, el criterio del tiempo y la época de Jesús. Pero sin embargo, Lucas se queda sin ese testimonio múltiple. Marcos, realmente el texto que nos habla acerca de la ascensión de Jesús es espuria. Del 9 al 20, la crítica textual y todos los académicos y todos los teólogos saben de que esos textos son espurios y son tardíos, y por lo tanto solamente queda Lucas, que nos habla acerca de la ascensión de Jesús. Pero sin embargo, el problema no queda ahí. Sin embargo, el problema no solamente queda con que Lucas sea el único evangelista que nos narra acerca de la ascensión, sino que también tiene problemas textuales este evangelio. Y esto
ha llevado a especular de que realmente la historia de la ascensión de Jesús sea una elaboración y tradición del cristianismo posterior y que fue interpolado en el Evangelio de Lucas y por lo tanto ni Lucas habló acerca de una ascensión de Jesús. Si nosotros nos ponemos a investigar qué pasó con Jesús después de la resurrección, cómo es que se le aparece a sus discípulos, y aún en las fuentes no canónicas, sino apócrifas, vemos de que Jesús aparece y desaparece, no asciende a los cielos. Leemos en el Evangelio de Juan de cómo aparece de repente, aunque las puertas están cerradas. Leemos en los apócrifos que también mantienen esa tradición acerca de cómo Jesús se manifiesta de forma misteriosa, asombrosa, a tal grado que parecía ser de que los discípulos pensaron de que Jesús era un fantasma. Pero les dice: tocad y palpad, vean que tengo un cuerpo y por lo tanto no soy un fantasma. Sin embargo, esa es la tradición más antigua que tenemos acerca de cómo se manifiesta Jesús después de la resurrección. El Evangelio de Juan simplemente nos habla que se le apareció caminando a los discípulos mientras estos estaban pescando. Ya sabemos toda la historia, cómo Juan reconoce a Jesús. Pedro salta y llegan a donde se encuentra su maestro y comen aún con Jesús. Pero lo interesante es de que después de la resurrección parece ser que los discípulos no reconocen a Jesús. Es como si hubiera tomado otra forma. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan y aún en los apócrifos. Los apócrifos tienen una tradición un poco más extraña, haciendo referencia o explicando del por qué Jesús no era reconocido después de la resurrección, argumentando de que Jesús se manifestaba según la forma en que podía ser reconocido por los apóstoles. En los apócrifos vemos cómo Jesús se manifiesta a veces en una persona adulta, en unas ocasiones en un niño o en otras ocasiones en un ángel. Pero la historia de la ascensión de Jesús a los cielos es una literatura elaborada propia, podemos decir que por Lucas, pero como vamos a ver más adelante, aún hay problemas textuales en el Evangelio de Lucas. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver cuál es el problema textual del Evangelio de Lucas. Aquí tengo el Evangelio de Lucas, el versículo 51, que dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Sin embargo, tengo el texto griego crítico de sociedades bíblicas y quiero que vean. Voy a hacer más grande esto. Quiero que vean de que el texto griego no aparece, o simplemente podemos ver de que ese texto que nos dice de que Jesús fue llevado al cielo no aparecen en los textos más antiguos. Vamos a hacer un poco más grande esto. Aquí tenemos el texto del versículo 51. Anafereto eito uranos. Es decir, la palabra y fue llevado a los cielos está entre paréntesis. Y eso quiere decir de que este texto no se encuentran en los manuscritos más antiguos y por lo tanto es espurio. En algunas ocasiones el texto de sociedades bíblicas
elimina lo que realmente considera que no pertenece al texto bíblico, pero en otras ocasiones simplemente las coloca y las coloca entre corchetes porque es de suma importancia a nivel teológico. Pero aquí podemos ver la palabra anafereto, que está constituidos por la palabra ana y fereto, que nos habla de alguien que es llevado hacia arriba, o llevar hacia arriba, o ser elevado hacia arriba, que se puede traducir de forma literal. Entonces, esta palabra anafereto, eitu jurano, que es llevado, sacado hacia el cielo, no se encuentra en el texto, eh, no formaba parte del texto original del Evangelio de Lucas, sino que fue interpolados. Entonces aquí podemos observar la evidencia que este texto fue colocado tardíamente en el Evangelio de Lucas. Simplemente el texto diría de que Jesús se alejó de ellos, como también encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan, que no nos hablan acerca de la ascensión, pero de alguna manera alguien coloca esto porque tiene pretensiones teológicas. Sea Lucas o no sea Lucas, o sea algún autor posterior, coloca esto porque tiene una carga realmente teológica. Entonces, esto lo podemos ver en el texto crítico. No estaba en los manuscritos más antiguos. De hecho, si pueden consultar, el texto sinaítico. Yo lo consulté hace días. Y sí, no aparece en el texto sinaítico. ¿Qué es el texto sinaítico? O el códice sinaítico es el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Y en ese texto, fechado entre el siglo III y siglo IV, no se encuentra la historia de que Jesús fue elevado al cielo, fue llevado al cielo, trascendió y, y está colocado a la diestra del Padre. Sin embargo, esto en algunas ocasiones ha llevado a algunos a decir, no, pues todo esto es algo inventado por la iglesia, por las comunidades cristianas, pero realmente recordemos de que al final de cuentas sea una interpolación posterior, así como terminó el versículo 9 al 20, y así como las cartas paulinas, principalmente las pseudopaulinas, al final de cuentas terminaron siendo parte del canon bíblico, y por algunas circunstancias, sin importar el autor original, sabemos de que al final de cuentas el autor original es el Espíritu Santo, y él puede utilizar cualquier forma para poder completar lo que son esos detalles en el texto sagrado. Entonces, teniendo en cuenta esta historia, realmente no pertenece al texto original, pero eso no quiere decir que le reste lo que es el mensaje teológico. Recordemos de que Lucas no está escribiendo historia, está escribiendo una historia teológica. Muchos autores le han llamado historia de la salvación, y por lo tanto hay una elaboración de las fuentes. Algo también que tenemos que entender es de que muchas veces nosotros pensamos de que los evangelios fueron escritos línea por línea, precepto por precepto, fue dictado por los ángeles desde el cielo, pero no, hay un proceso de desarrollo, hay un proceso de redacción. Aún hay evangelios de que bien pudieron haber sido escritos no por una persona, sino aún por dos o por una escuela, hablando del evangelio de Juan. Las cartas paulinas, las pseudopaulinas, las llamadas deuteropaulinas y las tritopaulinas, bien no pudo ser escrita por Pablo, pero sí fue escrito por una escuela que representaba
la visión de Pablo, de la misma manera que tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Isaías, que tenemos al Isaías histórico, el Deuto Isaías y el Trito Isaías, pero el hecho de que hayan sido escritos por diferentes personas no les resta la importancia teológica. Entonces, hablando acerca de eso, no creo que debamos de escandalizarnos acerca de esto. Realmente este pensamiento de que Jesús asciende a los cielos, algunos han interpretado como un tinte greco-romano de la influencia cristiana. Recordemos de que Curios es el Señor. Curios era una palabra utilizada también para los emperadores romanos. Y algunos han argumentado de que bien pudieron ser influenciados por la imagen del emperador que asciende a los cielos como hijo de Dios, y de la misma forma fue adaptado esa imagen en el personaje de Jesús. Una teoría más, una explicación acerca de la historia de la ascensión. Pero ¿qué dice la teología? Vámonos a compartir pantalla. Quiero leerles con ustedes un pequeño texto que en lo personal a mí me impactó que un teólogo haya dicho esto, recordando de que hay muchos que se escandalizan sobre estos temas, pero realmente la teología es razón, es la razón. La teología usa la razón y puede contestar la pregunta del por qué este texto es espurio y por qué este texto no nos debe de escandalizar si no es parte del evangelio original de Lucas. Vamos a compartir pantalla y vamos a leer una nota de un teólogo que ha estado estos días últimamente en boca de muchas personas. A algunos les cae bien, otros les caen mal, pero nosotros somos imparciales y si la literatura realmente nos aporta, pues realmente la mostramos en el canal. Entonces vamos a leer el libro de Teología Sistemática desde una visión latinoamericana por el autor Raúl Saldívar, el autor del libro Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, las fuentes que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana, y próximamente va a sacar un libro que titula Las fuentes que dieron origen al Apocalipsis. Entonces vamos a ver qué nos dice acerca de este tema, acerca de la ascensión, cómo debemos de tomarlo a nivel teológico. Dice: la ascensión de Cristo no debe interpretarse de una forma literal. Y ahí encontramos algo interesante. Realmente el relato de la ascensión es literal, es alegórica, o qué es lo que nos trataba de decir quien sea que haya interpolado el texto de Lucas, teniendo en cuenta de que ese texto no formaba parte del texto original del Evangelio de Lucas. Realmente, ¿qué quiso decirnos acerca de que Jesús fue llevado a los cielos? Realmente este texto que nosotros encontramos en este añadido posterior bien pudo haber sido un midrash. ¿Qué es un midrash? Es la elaboración de un texto a partir de textos textos anteriores. Por ejemplo, la idea de que Jesús está a la diestra del Padre no es una idea de Lucas, es una idea ya del cristianismo primitivo. Bien pudo haber tenido sus orígenes en los primeros años que empezó a surgir esta comunidad que posteriormente fue llamada cristianismo, acerca del Hijo del Hombre. Tenemos la referencia del Hijo del Hombre en el Evangelio de Mateo.
si nosotros hacemos una investigación intertextual, nos vamos a dar cuenta de que el Hijo del Hombre tiene una interrelación textual con el capítulo de Daniel, que el cristianismo ha interpretado como una figura preexistente de Jesús, acerca de que es el verbo encarnado que estaba a la diestra del Padre, y de la misma manera en que estaba a la diestra del Padre, iba a subir nuevamente con el Eterno. Entonces estas ideas, estas imágenes, no son imágenes realmente de Lucas, sino que quien sea que haya escrito, sea Lucas o sea otro autor, parte de este pensamiento primitivo acerca del Hijo del Hombre, del libro de Daniel y también del libro apócrifo de Enoch, que habla acerca de este ser misterioso, este ser divino, y que tiene potestad en los cielos. También Pablo habla acerca de la glorificación de Jesús en los cielos, pero un relato como tal no existía. En la época de Pablo no existía un relato de la ascensión. Todos estos elementos intertextuales y textuales y de tradiciones en el pensamiento cristiano primitivo, aún de las cartas paulinas, bien pudo haber sido tomados para desarrollar algo que se llama Midrash, una historia elaborada a partir de elementos anteriores que bien pueden formar un elemento nuevo, pero conocido ya por la comunidad cristiana o judía en ese caso. Recordemos que estamos hablando todavía en ese periodo entre los conflictos entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, bien pudo haber sido un midrash elaborado para darle respuesta al cristianismo acerca de qué pasó posterior a la resurrección, debido a que la tradición más antigua nos cuentan acerca de apariciones y desapariciones. Lucas es el primero que aborda el problema de la ascensión. Si tenían la idea de que Jesús estaba a la diestra del Padre, debería de haber un relato que nos hablara acerca de esa ascensión de Jesús al cielo, y por lo tanto podemos ver de que quien sea que haya escrito este texto se basó de esos elementos que cualquier persona en esa época hubiera interpretado como el relato de la ascensión de Jesús, que ya se tenía cierto conocimiento en algunas comunidades cristianas primitivas, y por lo tanto vemos acá una redacción elaborada por quien sea que haya sido para poder complementar huecos argumentales en la historia de Jesús resucitado. Pero lo interesante que nos dice Raúl Saldívar es de que este hecho no debe interpretarse de una forma literal. Y aquí es donde nos escandalizamos y decimos, pues es un sacrilegio. ¿Cómo es posible de que este texto no sea interpretado de forma literal? Otros hablan de que realmente debemos de considerar estos hechos como históricos, pero realmente el problema aquí es, ¿realmente debe de ser histórico para que tenga fe? No dice el texto de que bienaventurados aquellos que aún no viendo creyeron. Pues a veces le damos tanta importancia de que si es histórico o no es histórico, cuando en realidad nuestra fe no se debe de basar de elementos históricos. Aquí Raúl Saldívar nos habla de que la ascensión de Cristo no debe interpretarse de una forma literal, aunque literalmente Él fue visto ascender. La paradoja debe ser entendida en el contexto que Jesús es Dios y por lo tanto es omnipresente, lo que ipso facto significa que no está sujeto a espacio. Y esto es algo interesante. El hecho de que el autor de este texto haya narrado la ascensión de Jesús era para poder explicar, adaptar de forma teológica el hecho de que Jesús está a la diestra del Padre,
y de que de la misma manera el regreso de Jesús va a ser de la misma manera de cómo ascendió a los cielos. Por lo tanto, no debemos de escandalizarnos. El autor trató de escribir este texto para poder dar a entender la idea de que Jesús está a la diestra, aunque históricamente no lo debemos de interpretar literalmente, aunque sí realmente es ascendido, pero no por el hecho de que ascendió, sino por el simple hecho de que teológicamente Jesús es considerado Dios y por lo tanto es omnipresente. Eso significa que no está sujeto a un espacio. Dice, vamos a seguir con la lectura. Por lo tanto, no puede ascender ni descender. Y esto es algo correcto, es algo que teológicamente es lo que se tiene en el concepto de la omnipresencia. Él puede estar en cualquier lugar sin el simple hecho de ser visto, observado, ascender o descender. Y esto lo podemos encontrar en las otras literaturas de los evangelios. Mateo, que nos habla acerca de la resurrección, cómo se aparecía y desaparecía, sin estar describiendo de que subía y bajaba, simplemente se manifestaba. Lucas también tiene ese elemento en su tradición de redacción, hablando acerca de que se les apareció después de se les apareció a pesar de que la puerta estaba cerrada y aún comió con sus discípulos. La tradición apócrifa de la misma manera habla de que Jesús se aparecía y desaparecía. El Evangelio de Juan de la misma manera nos muestra a Jesús apareciendo y desapareciendo en ciertos lugares. Por lo tanto, este texto no debe ser considerado de forma literal, por el simple hecho de que teológicamente estamos hablando de aspectos teológicos. Teológicamente Jesús es Dios y por lo tanto es omnipresente y por lo tanto no está sujeto al espacio, lo que significa que no puede ascender ni descender. Dice, por eso debe entenderse literalmente este acontecimiento, aunque literalmente ocurrió. Es una paradoja con aquella que mencionó Jesús. El que gana su vida la pierde, quien pierde su vida la gana. La pregunta que surge en la mente de las personas es, ¿cómo interpretamos la ascensión de Cristo entonces? ¿Cómo la teología es razón? Una explicación plausible es de que se trata de un acto oficial divino, por el cual Jesús termina la misión que se había propuesto y transfiere a los hombres la responsabilidad de ser instrumentos de propagación para la salvación de aquellos que no la conocen. El ministerio terreno de Cristo ha llegado a su final. La iglesia inicia un ministerio de proclamación, enseñanza, comunión, discipulado y servicio. Dice, es importante entender que lo anterior no debe interpretarse literalmente. Cristo en realidad no ascendió, ya que siempre estuvo en el cielo, en la tierra y en todo lugar por ser el mismo Dios, pero que en el contexto en que estudiamos este tema sí podemos hablar de una ascensión. En otras palabras, este texto simplemente fue elaborado para dar la idea de que Jesús asciende a los cielos, un midrash, para poder completar lo que es la historia de Jesús. Recordemos de que cada evangelista rellena huecos argumentales. Marcos no nos habla de apariciones, de hecho deja inconcluso la historia de la resurrección. Vemos cómo simplemente termina el evangelio de Marcos yéndose las mujeres, tenían mucho miedo, hasta ahí termina. Posteriormente, versículo 9 al 20 fue agregado para completar este evangelio. Mateo se dio cuenta de que este problema era muy importante porque Marcos no nos habla de resurrección y ahora sí nos habla de resurrección y apariciones después de la muerte. Mateo. Lucas, que ya empieza a escribir desde la historia de la salvación, no una historia de Jesús, sino una historia de la salvación, hablando teológicamente,
ya culmina la historia de Jesús desarrollando mediante el estilo literario de Midrash, ocupando elementos de tradiciones judías como también de literatura que ya circulaba en el cristianismo antiguo acerca de la creencia de que Jesús estaba a la diestra del Padre, y por lo tanto desarrolla esta historia acerca de la ascensión de Jesús a los cielos. Bueno, parece interesante cómo se resuelve este problema de el texto de la ascensión. Eh, Tiene problemas de tipo de redacción, no cumple lo que es el criterio de testimonio múltiple, no puede ser considerado histórico para la crítica, debido a que solamente un personaje, un evangelista, redacta la historia de la ascensión. Al nivel de crítica textual, el texto parece ser que es una interpolación. No se encontraba en los textos más antiguos la palabra fue llevado a los cielos o subió arriba a los cielos. Esa palabra anáfero, tou uranus, no se encuentra en los manuscritos más antiguos, texto sinaítico, y por lo tanto la crítica textual duda de que este texto sea parte del Evangelio de Lucas. A nivel teológico, Raúl Saldívar nos dice de que no nos tenemos que escandalizar, como tampoco debemos de tomar de forma literal el hecho de la historia de la ascensión, aunque realmente sucedió a nivel teológico, porque teológicamente hablando Jesús es Dios y por lo tanto es omnipresente, no está sujeto a espacio y por lo tanto él puede aparecer y desaparecer. Simplemente la historia de la ascensión pudo haber sido una elaboración literaria de tipo Midrash, utilizando elementos que ya se creía en ese momento de la historia del cristianismo para poder completar la historia de Jesús, recordando de que Lucas escribe su evangelio desde la historia de la salvación, mas no desde la historia de Jesús. Y por lo tanto, ya al final cada quien decide en qué posición tomar. Al nivel de crítica de redacción, tiene problemas este texto y esta creencia. A nivel de crítica textual, como acabé de argumentar, también hay problemas. A nivel teológico, no existe realmente un problema a que este texto sea una interpolación, sea espurio o que solamente el Evangelio de Lucas contenga esta historia, sino que simplemente daba a entender una idea que ya se tenía en el pensamiento del cristianismo antiguo, aunque no sea históricamente, pero como dice Raúl Saldívar, este es una paradoja, aunque realmente no fue de forma literal, realmente literalmente se puede decir de que Jesús ascendió al cielo por el simple hecho de teológicamente ser considerado divino. Pero al final de cuentas, la última decisión lo toman ustedes en cuál es su postura. A nivel teológico no afecta de que este texto no sea histórico. Y yo creo que el problema el día de hoy es de que muchas personas atacan la historicidad de la Biblia, del Nuevo Testamento, de la Biblia hebrea. Pero recordemos de que la Biblia no nos habla de historia, nos habla de historia teológica, historia de la salvación. Son interpretaciones y reinterpretaciones de los acontecimientos ocurridos a la luz de los eventos sagrados y por lo tanto tiene un mensaje teológico más que historiográfico o histórico. La historia que nosotros conocemos no es la misma historia que relataban los primeros cristianos como también los judíos de la Biblia hebrea, sino todo tenía un principio y un fin, que era no repetir los antiguos errores, como también tener esperanza de una vida futura. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Este es un tema muy interesante que hemos abordado el día de hoy. Y
nos vemos en otra ocasión. Me dio gusto estar con ustedes. Y no sabemos hasta qué momento vamos a estar nuevamente. Tenemos problemas aún con las lluvias, pero espero que ya en unas 2-3 semanas podamos continuar con nuestra sección de videos acerca de ciencias bíblicas, de teología, de crítica histórica y literaria. Y muchas gracias a todos. Suscríbanse, denle like, compartan para que podamos crecer. Entonces nos vemos. Muchas gracias a todos.